Listo. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludo a todas, todos y todes quienes se encuentran escuchando esta conferencia que hemos denominado Perspectivas Adolescentes sobre el Acoso Escolar. Agradezco la invitación a participar en este importante seminario de investigación e intervención educativa 2025-1 en el marco de este cuarto coloquio de intervención socioeducativa del doctorado en estudios y proyectos socioeducativos. Me presento, mi nombre es Pedro Daniel Martínez Sierra, soy profesor de carrera de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social y desarrollo actividades principalmente vinculadas con la docencia y la investigación. Soy doctor en pedagogía, técnico, licenciado y maestro en trabajo social y formo parte del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que les voy a presentar el día de hoy corresponde a un trabajo de investigación que hemos desarrollado de manera colaborativa con el alumnado de la licenciatura en trabajo social, que tiene que ver, en este caso, con la temática de la violencia escolar. Y lo que buscamos es recuperar, en este caso, la perspectiva de las y los adolescentes alrededor del tema. Para efectos de esta presentación, decidí dividir el contenido en cuatro aspectos principales. Primero, presentaré la problemática de violencia escolar, es decir, cuáles son los diferentes elementos que cruzan esta problemática. Posteriormente, algunos testimonios de adolescentes que han sido testigos o víctimas de situaciones de estas características. Y finalmente hablaremos de cómo se ha intervenido desde el trabajo social para la atención a esta problemática a partir de la información que presentamos en las siguientes diapositivas y concluiremos con algunas reflexiones finales. Por lo tanto, el objetivo de nuestra presentación es que podamos reflexionar sobre esta problemática, identifiquemos cuáles son sus alcances, sus nuevas manifestaciones y sobre todo que podamos responder qué podemos hacer frente a ella. En primer lugar, pongo en exhorto y planteo la siguiente premisa, donde recupero una serie de datos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia desde el 2006 ya estaba visualizando, donde nos señala que esta problemática es una temática, una problemática que ha venido agudizándose en diferentes espacios y por lo tanto es necesario que podamos generar algunos espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan expresar libremente sus opiniones. Sobre todo, en este caso, respecto a problemáticas que afectan su cotidianidad, y una de ellas es el tema de violencia escolar. Para ello, consideramos que es fundamental recuperar la agencia de este grupo de la población. ¿Por qué? La importancia es que podamos visibilizarlos como sujetos activos, capaces de actuar, de tener intereses propios y que esta capacidad de agencia que van desarrollando de alguna manera les permita poder influir frente a las problemáticas que están viviendo. Es indispensable poder aperturar algunos espacios que faciliten el diálogo, que faciliten la escucha, que nos permitan poder recuperar las informaciones, los conocimientos, las experiencias de niñas, niños y adolescentes para poder atender esta problemática de violencia escolar y dejar de lado estas acciones de invisibilización, estas manifestaciones patriarcales, adultocentristas, que discriminan a este grupo de la población y principalmente esta discriminación se da por edadismo. Y esto ocasiona que se limite la titularidad de derechos humanos tan importantes para el ejercicio o para el desarrollo integral de ellas y de ellos. La violencia escolar es una problemática altamente compleja que ha afectado la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. No es una problemática que solo
tenga impacto en un cierto sector de la población, en personas de bajos recursos o personas de nivel medio, o se da en diferentes connotaciones, en diferentes contextos. Es decir, no hay un criterio específico donde nosotros podamos ver reflejada la problemática de la violencia. Ahora, uno de los planteamientos que nos preguntamos desde el campo del trabajo social es, bueno, frente a estas informaciones que recibimos, ¿qué podemos hacer como disciplina del trabajo social? Trabajo social, al ser una disciplina teórica, práctica, bueno, uno de los elementos centrales bajo los cuales desarrolla procesos de intervención tienen que ver con la cultura de paz. La cultura de paz es un elemento importante que desencadena procesos de educación social, donde es importante poder fomentar una participación activa de las niñeces y las adolescencias como sujetos de derechos. Por eso nosotros partíamos de este primer planteamiento que les señalaba sobre la importancia de recuperar la agencia de este grupo de la población. Ahora, trabajamos desde este enfoque de cultura de paz porque creemos que este contribuye en la generación de mejores maneras de convivencia, en la construcción de nuevas alternativas para la resolución de conflictos relacionales que se dan al interior de los espacios educativos. Ahora, es muy importante señalar lo siguiente, la problemática de la violencia escolar pues no es una problemática que se encuentre aislada de los problemas que vive el país. Es decir, es una problemática que tiene diferentes afectaciones en la vida de niñas, niños y adolescentes si consideramos que es reflejo de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es una problemática estructural y para ello, bueno, quiero comentarles algunos datos, algunas informaciones que hemos recuperado sobre cómo estas violencias también pueden llegar a traspasar el espacio escolar. Diariamente son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 10 feminicidios en el país afectan principalmente a mujeres adolescentes. Las entidades que registran los mayores índices de violencia escolar en el país son principalmente Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, donde se concentran 2 de cada 5 casos de violencia escolar. Por otro lado, principalmente quienes han sido víctimas de alguna manifestación de esta violencia escolar se encuentran principalmente las personas de un rango de 10 a 17 años de edad. Particularmente quienes ejercen más violencia dentro de los espacios educativos son principalmente los hombres y en un segundo momento las mujeres. Uno pensaría que con la llegada de la pandemia por COVID-19, esto nos permitió ser un poco más reflexivos, poder detonar algunos procesos sobre la importancia que tiene la vida y demás. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 y sobre todo con este regreso a las escuelas, pues nos dimos cuenta que esta violencia pues no cesó, incluso aumentó y traspasó algunos espacios. Hoy en día tenemos una mayor intensificación, particularmente en la violencia digital, donde, bueno, pues existen una serie de situaciones que también están traspasando ya no nada más los espacios al interior del aula, sino son indicativos de que la violencia también se está llevando hacia otros escenarios. Ahora es muy importante que entendamos, al considerar que esta es una problemática estructural, que no hay un solo responsable de el abordaje de esta problemática. Se requiere de la colaboración de diferentes actores para poder brindar atención a esta problemática. Si bien el Estado, en este caso, debe ser considerado el garante, el encargado del diseño de las políticas públicas, el que brinde los programas, los presupuestos para la atención a esta problemática, necesitamos también de la participación del alumnado, de directivos, de comunidad y de familias para poder hacer real esto que mandata
la Ley General de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente en el artículo 46, donde se hace referencia a que ellas y ellos tienen derecho a una vida libre de violencia. ¿Y qué implica tener derecho a una vida libre de violencia? Es que nadie les haga daño, que se respete su integridad, que se les reconozca como sujetos de derecho, que se atiendan sus necesidades de desarrollo, que se les eduque de manera constructiva y no de forma violenta, que se dejen atrás estos métodos violentos y autoritarios que tradicionalmente han formado parte de esta cultura de disciplinar, de educar a niñas, niños y adolescentes, comunicarnos con ellos de manera asertiva, establecer límites y consecuencias de carácter educativo. Entonces, no basta solo tener un marco normativo que plantee todos estos lineamientos sobre lo que implica una vida libre de violencia. Necesitamos acciones de corresponsabilidad, donde si bien el Estado es el garante de instrumentar todas estas acciones en favor de las infancias y las adolescencias, pues cada uno de los actores involucrados tiene una participación muy importante. Y nos damos cuenta que esto que establece la ley, lo que acabo de compartirles, pues forma parte de un planteamiento que todavía no lo vemos aterrizado en la realidad, y esto a juzgar por los casos que les voy a presentar a continuación, donde vemos diferentes manifestaciones de estas violencias que se dan al interior de los espacios educativos. Les voy a presentar una galería de algunas notas periodísticas sobre algunos casos de violencia que se han dado al interior del país. El primero es el siguiente, el registro de un estudiante de Monterrey que disparó a sangre fría contra su profesora en plena sala de clases. Un niño de 12 años que mata a tiros a su profesora y se suicida después en una escuela en México. Menor de 12 años resulta herido al presumir una pistola que metió en una escuela secundaria en Iztapalapa. Muere un niño de 14 años que se disparó en la cabeza frente a sus compañeros de clase en México. Estudiante mata a otro en Guerrero y el alumno es enviado al hospital. Murió defendiendo a su hijo de bullying en la colonia Anáhuac. Algunos recientes, como el caso de Fátima, sobre un estudiante que sufría bullying y que cayó del tercer piso en una secundaria en Iztapalapa, un alumno del CCH que apuñala a su maestro de francés y bueno, pues el plantel suspende clases. Y como estas podemos encontrar diferentes notas. Sin embargo, bueno, también hay que señalar lo siguiente: a juzgar por los datos de homicidios, secuestros, robos, asaltos, desapariciones, etcétera, me parece que todavía la problemática al interior de las escuelas está de alguna manera un poco más contenida. Insisto, a juzgar por los datos y a juzgar por las cifras, porque en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde no se tienen estos índices de violencia como los que vivimos en México, situaciones de estas que les acabo de presentar forman parte de la cotidianidad de este país. Y en México todavía se siguen presentando casos, pero de alguna manera todavía podemos señalar que no se han desbordado a juzgar por los datos y por las cifras. Sin embargo, y rastreando algunas situaciones vinculadas con esta problemática, podemos encontrar algunas situaciones que también nos dejan pensar sobre cómo se están manifestando estas violencias, qué está sucediendo al interior de los espacios educativos, cómo se ha transformado también la dinámica al interior de estos, cuáles son las nuevas formas de manifestación de la violencia, cómo actúan los profesores y las profesoras frente a situaciones de este tipo, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que las y los respalda y de qué manera ellos tendrían que actuar frente a situaciones de estas características? Les voy a presentar un primer caso que también fue un tema que apareció en medios de comunicación.
así estamos todos con esas indignantes imágenes. Ocurrió en una preparatoria CETIS en Nayarit. Esta pelea inició debido a que una alumna no dejaba de utilizar su celular pese a la instrucción de la maestra y reaccionó violentamente contra ella. Ante esto, un compañero, que es lo que ya vemos en el video, reaccionó defendiendo a la profesora y tratando de calmar a su amiga, la alumna, que continúa reaccionando violentamente. Claro que aquí no se ve tampoco ni la autoridad de la maestra, ni que lleguen otras autoridades de la escuela. Por el contrario, la maestra se pone a grabarlo. A lo mejor ella quería tener una evidencia, pero está claro que hace falta una capacitación en el sector educativo para evitar este tipo de confrontamientos y que haya este ambiente de violencia dentro de las aulas. Sucedió en Nayarit, pero así también lo hemos visto aquí en Nuevo León, lo cual es bastante lamentable, y siempre les decimos, nada justifica la violencia. Y qué lamentable, porque sí sucede aquí en el país. Con eso iniciamos el edit. Bueno, esto nos lleva a muchas reflexiones que estoy seguro que todas y todos la proyección de este video las va a detonar. Entonces les pediría que sus comentarios pudieran escribirlos a través de la plataforma y que esto a su vez pues nos permitiera poder establecer en su momento un diálogo a partir de estas evidencias que estamos presentando. Les presento el siguiente video. Bien preocupante lo que está sucediendo afuera de las secundarias allá en Morelos. En una de las riñas, un adolescente amenaza con un machete a su compañero. En otra de las riñas, niñas contra niñas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos los papás? Otro caso de violencia escolar se registró en Morelos. Esta vez, estudiantes de la Secundaria General Mariano Escobedo del municipio de Huitzilac se vieron envueltos en una pelea fuera de las instalaciones. En el conflicto tuvieron que intervenir adultos que se encontraban en el lugar. Mañana te voy a reportar a la secundaria. No, ¿por qué? Te voy a ir a reportar. Estoy separando. Estoy separando. A mí háblame bien. No, y tú me falta respeto. Tú me hablas. El Instituto de Educación Básica de Morelos confirmó que en la pelea participan alumnos de este plantel. Además señalaron que todo ocurrió a más de 1 kilómetro de distancia de las instalaciones y fuera del horario escolar. Estos hechos violentos se unen a los registrados hace una semana en una escuela de Emiliano Zapata, en donde un menor amenazó a otro con un machete, y días después otra riña fue reportada en las mismas instalaciones. Al respecto, las autoridades estatales de educación aseguraron que ya se toman acciones para fomentar una cultura de paz y tolerancia en 2.800 planteles educativos de la entidad de nivel preescolar, primaria y secundaria. Alexis Balbuena, Fuerza Informativa Azteca. Bien, pero con base en estos videos y uno de los planteamientos que se señalan es cuál tendría que ser la participación de los padres, cuál tendría que ser la participación que tendrían que tener profesoras, profesores frente a situaciones de estas características, incluso la misma comunidad, ¿no? ¿Qué rol tendrían que tener para poder frenar casos de estas características? Y como lo mencionamos en alguna de las diapositivas, esta problemática pues requiere acciones de corresponsabilidad. Puede ser que la escuela trabaje muy bien los temas de habilidades socioemocionales, valores, trabaje con este enfoque de cultura de paz. Sin embargo, frente a escenarios altamente violentos, como puede ser la familia, como puede ser la comunidad, esto hace mucho más factible que ciertas actitudes, ciertas acciones se pueden reproducir también en los espacios educativos. Entonces necesitamos trabajar de manera conjunta para poder atender esta problemática. Ahora, como lo hemos mencionado, bueno, pues la escuela no es que esté en una burbuja alejada de los problemas sociales. La venta de drogas, la corrupción, la aportación de armas, lo que los adolescentes ven a través de los medios de comunicación, el tipo de información que consumen, los robos, la violencia de género en sus diferentes expresiones y manifestaciones, pues también impactan el comportamiento de estos adolescentes. Hay incluso algunos que operan dentro de las escuelas
como si formaran parte del crimen organizado, como si formaran parte de una banda, como si formaran parte de un grupo de estas características por las formas en cómo están amedrentando a otros adolescentes. En los videos que les presenté, pues vemos también incluso algunas problemáticas relacionadas con la salud mental que no están siendo atendidas por la forma en cómo están reaccionando los adolescentes de forma impulsiva y cómo quieren resolver, en este caso, los conflictos, porque hay golpes que se están dando con mucha saña, no paran, ¿no?, de golpear, agreden a profesoras. Hay una parte importante que no hemos logrado cubrir en el abordaje de esta problemática. Entonces, hay una predisposición del contexto. Por eso es muy importante que cuando se planteen estrategias, acciones para intervenir frente a esta problemática, analicemos cuál es el contexto, pero no solo el contexto escolar, sino en este caso el contexto de la comunidad, el contexto de estas familias, para identificar el origen de estas violencias, porque nadie nace violento. Los entornos sociales influyen en estas violencias. Dentro de todos estos actores que hemos señalado, pues la escuela tiene un papel estratégico, tiene un papel privilegiado en generar ambientes pacíficos de convivencia y prevenir estas causas detonantes de la violencia. Es muy importante el papel que tiene la escuela. Se han desarrollado muchos programas, o sea, yo podría enlistar varias acciones que se han instrumentado desde el gobierno, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, los programas de lunes por la educación para la paz, la escuela libre de violencia, Mi Voz Importa, Digo No a la Violencia, entre otros. En su momento, el programa de Mochila Segura, todos estos programas que se han establecido, pero el problema que observamos es que falta continuidad en estos programas, faltan recursos para poder instrumentarlo, falta incluso un compromiso por parte de las autoridades. Regularmente estos programas se instrumentan cuando hay una problemática como la que presentamos en los videos. Ahí es cuando aparecen estos programas, aparecen estas iniciativas. Sin embargo, el problema es que una vez que baja la marea, estos programas ya desaparecen y ya no se les brinda la importancia que deberían, ¿no? Estamos preocupados porque los adolescentes comprendan español, matemáticas, aprendan estas asignaturas clave, pero poco nos preocupamos, en este caso, por los temas socioemocionales, que si bien hay asignaturas que abordan estos temas, se siguen viendo como un tema secundario y no se le da la importancia que debería. Frente a esta problemática que hemos venido dibujando, bueno, desarrollamos una investigación que buscaba analizar la perspectiva de los adolescentes sobre la violencia escolar. Para nosotros era muy importante si uno de los objetivos era generar estos procesos de participación, de agencia, de empoderamiento. Lo primero que necesitábamos es saber cómo ellas y ellos conceptualizaban la violencia escolar, qué información tenían, cuáles eran las habilidades que ellas y ellos tenían para poder erradicar la violencia y de esta manera poder plantear algunas posibilidades para la atención a esta problemática. Trabajamos este estudio con una orientación cualitativa, lo hicimos en una escuela secundaria de la Ciudad de México. Particularmente quisimos trabajar en un escenario que presentara altos índices de violencia. Particularmente nos fuimos a una de las alcaldías que presenta los mayores indicadores. Me refiero a la alcaldía Gustavo Amadero y elegimos una de las comunidades que presentaban mayores índices. ¿Quiénes fueron los participantes? Adolescentes mayores de 12 a 18 años que estuvieran interesados en participar. Lamentablemente no pudimos tener acceso a todos los grupos, también la capacidad en materia de factor humano, de alumnado que participó conmigo en este proyecto, pues no nos posibilitaba tener acceso a toda la población. Por lo tanto, bueno, en esta coordinación institucional que tuvimos con las autoridades de la secundaria, trabajamos particularmente con un grupo de tercer año que, de acuerdo con la información que nos proporcionaban, eran los alumnos donde se presentaban los mayores casos o las mayores situaciones de violencia.
Trabajamos con un cuestionario en línea, un formulario de Google, donde diseñamos una serie de preguntas. Aquí les voy a mostrar algunas de las preguntas que se hicieron, que trabajamos desde 3 categorías: información, actitudes y propuestas. Y bueno, ya ustedes podrán revisar con mayor detalle y detenimiento cuáles fueron las preguntas que se realizaron para la construcción de este instrumento. Era necesario también contemplar antes del proceso de aplicación una serie de consideraciones éticas, sobre todo para el trabajo con estos adolescentes, garantizarles la seguridad y el bienestar respecto a las preguntas que se estaban colocando dentro del instrumento, que era para fines necesariamente de una investigación. No se les solicitaron datos personales, se buscó, por supuesto, su asentimiento informado, donde se les informó cuál era el objetivo de la investigación, qué era lo que esperábamos de su participación, la confidencialidad respecto a los datos y la privacidad respecto a sus opiniones, porque este instrumento, debo comentarles, por el tipo de preguntas que se formularon, también sirvió como un mecanismo de denuncia, y ahorita lo vamos a ver en algunos de los testimonios, porque muchas de ellas y ellos han sido testigos o han sido víctimas de estas violencias, y cuando dejamos algunas preguntas abiertas sobre algunas situaciones de violencia, bueno, pues los adolescentes externaron cosas que han vivido, que han experimentado al interior de estos espacios. En total, logramos de forma voluntaria que participaran 65 adolescentes. El 77% era de 14 años y el 22% era, en este caso, de 13. Principalmente fueron las mujeres quienes se interesaron más en participar. En un segundo momento, los hombres. Uno de las preguntas que se les hizo, en primer lugar, fue un ejercicio asociativo donde buscamos recuperar algunas palabras que se les vinieran a la mente cuando escuchaban el tema de violencia escolar. Y particularmente la violencia escolar lo asocian a las agresiones físicas. Es decir, para ellas y ellos, hablar de violencia escolar implica golpes, implica abusos, implica agresiones físicas, pero también algunos hicieron el planteamiento de los gritos y de los insultos, pero principalmente hacían referencia a esta violencia de carácter física como una forma o como la principal forma que caracteriza el término de violencia escolar. Cuando les preguntamos cómo conceptualizaban este término, lo definían como comportamientos altamente agresivos, amenazantes, pero algo que nos resultó interesante es que ellos lo vinculaban principalmente hacia, o que iban dirigidos solo hacia las personas más débiles. Cuando les preguntábamos qué entendíamos por personas débiles, ellos identificaban a personas relacionadas con el aspecto físico y con el comportamiento. Para ellos eso es signo de debilidad. Ahora, respecto a las experiencias o las situaciones sobre la violencia escolar, algunos testimonios que logramos recuperar fueron los siguientes. Dice un adolescente: yo he visto cómo mis compañeras le quitan el cubrebocas a las personas feas e inseguras. En segundo me pegaban y me humillaban. Una vez mi lapicera la tiraron al baño y la orinaron. Fueron varios golpes los que recibí en esa época. Hay un video de cómo me cortan el pelo y cómo orinan mi lapicera. Una niña llegó, me mordió el brazo y yo le pegué. Mis compañeros se pegan y se violentan verbalmente cuando los profesores no están. Mi compañerito de enfrente me pone el pie para que me caiga y me golpea y me insulta también. Estas son algunas de las experiencias que logramos recuperar sobre situaciones de violencia. Y esto, cuando les preguntábamos si consideraban la escuela como un espacio seguro, los adolescentes decían que no. Que hay muchos alumnos y alumnas que intentan infundirles miedo, que los insultan, que incluso los obligan a hacer cosas que no desean.
Pero muchas de estas prácticas también se encuentran muy naturalizadas, pero no solo por ellas y por ellos, sino también por los propios docentes, quienes minimizan este tipo de situaciones o también pueden llegar a burlarse frente a algunos actos, algunos comentarios que pueden hacer algunas de ellas y ellos, y eso los vuelve parte de este círculo de violencia. Ahora, en el caso de secundaria, de esta secundaria particularmente, también los profesores se encuentran de manera itinerante, es decir, terminan su clase, entra otro profesor, terminan su clase, entra otro profesor. Entonces, a veces no se le da también ese seguimiento tan puntual justamente por este cambio, ¿no?, de profesores que tienen. Y también la cantidad de horas, actividades que realizan con este profesor puede llegar a resultar un poco limitada. Por otro lado, algunos adolescentes lo ven como parte de un juego. O sea, para ellos ciertas actitudes, ciertos comportamientos como los que acabamos de mencionar, lo ven como algo natural, como parte del comportamiento que puede tener un adolescente en esta etapa. Las causas que originan principalmente la violencia en esta escuela tienen que ver con el comportamiento, en segundo lugar con el aspecto físico y en tercer momento la preferencia sexual. Y las formas en cómo se manifiesta esta violencia principalmente es a través de burlas, a través de acoso, agresiones físicas, les llegan a robar el dinero o llegan a robar algunos objetos, el narcisismo o el ciberbullying. Y el ciberbullying apareció de manera muy recurrente como una de las manifestaciones que más expone o que más ha crecido en los últimos años, y sobre todo en el contexto de la pandemia, porque uno pensaría que en la pandemia esto se redujo, ¿no? Sino que ya si bien la violencia no se daba al interior de los espacios educativos, se llevó al escenario digital. Y aquí, en este caso, hay incluso algunos grupos que están destinados particularmente a generar estos ejercicios de violencia. Hay páginas a través de Facebook, a través de Instagram que denominan quemados, donde algunos adolescentes postean fotografías, videos que son utilizados para humillar a otras personas o hacer algunos comentarios despectivos o presentar información que puede llegar a avergonzar a la víctima, o una serie de comentarios despectivos en cadena, ¿no?, entre varios adolescentes. Revisando algunos datos y algunas informaciones sobre cómo se manifiesta y en qué nivel se encuentran estas prácticas de ciberbullying, en México, en el año 2022, 20.8% de la población adolescente vivió en algún momento algún tipo de acoso cibernético. Principalmente fue a través de mensajes ofensivos que hoy en día pues, se pueden presentar de diferentes maneras, con memes, con GIFs, con alguna fotografía, alguna imagen sacada de internet, con videos incluso que buscan, insisto, avergonzar en este caso a la víctima. El 26% recibieron contenido sexual y el 29.5% de las adolescentes fueron víctimas de alguna práctica de ciberacoso. Ahora, ¿cómo lo vemos esto reflejado en esta escuela? Bueno, dicen las adolescentes, quemaron a compañera porque según la publicación decía, a mi compañera su novio de ese momento la había engañado como 5 o 4 veces y pues eso no está chido. Me publicaron en Instagram en una cuenta de quemados porque yo tenía la culpa de que mis 2 hermanos fueran infieles. Me fundaron una cuenta de quemados diciendo un buen de cosas de mí que no eran verdad. Después de un tiempo descubrí quién fue, hablé con ella para solucionarlo, ya que fue por un niño. Ahora, no podemos minimizar la violencia. Creo que una de las problemáticas que tenemos es que minimizamos estos temas cuando pues generan afectaciones importantes en la autoestima de los adolescentes, provocan bajo rendimiento académico, aislamiento, ausentismo, pueden llegar a tener un impacto importante en su estabilidad emocional, incluso poderlos llevar hacia el suicidio. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es una etapa de transición de la niñez hacia la vida adulta, donde se experimentan todos este tipo
de cambios emocionales, físicos, sexuales y demás, pues las consecuencias tienen un impacto relevante. Por eso es muy importante que los papás, que las escuelas, los profesores, los directivos no minimicen este tipo de prácticas. Sabemos que este tema no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. La escuela a veces hace mucho con pocos recursos, con limitadas posibilidades, limitadas condiciones. Sin embargo, insisto, se requiere un trabajo de coordinación para poder realizar abordajes mucho más profundos que realmente puedan llegar a tener un impacto. En ese sentido, un grupo de práctica escolar que trabajó conmigo ya hace un par de años y donde abordamos, en este caso, esta problemática de la violencia escolar a partir de los datos y las informaciones que les acabo de presentar, diseñaron este proyecto que llevó por título Semillas del Cambio para un entorno libre de violencia escolar. Evidentemente es un esfuerzo importante, pero se requiere una mayor continuidad, se requieren mayores recursos, se requiere mayor disposición por parte de las autoridades, porque también nos enfrentamos a una serie de limitaciones para poder instrumentar este proyecto. De entrada, la falta de recursos, ¿no? No hay recursos al interior de las escuelas que faciliten o que brinden las condiciones para llevar a cabo un proyecto de estas características. Y los proyectos requieren, en este caso, recursos, ¿no? Si no, también es muy difícil poder llevarlos a la práctica si no se cuenta con los apoyos. Y las escuelas nos brindan un apoyo importante que es el acceso a la población. Eso es fundamental, sin embargo, se requiere también instrumentar otro tipo de apoyos. ¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Bueno, pues trabajamos habilidades socioemocionales. Eso fue principalmente la tarea que quisimos trabajar para que las niñas y los niños aprendieran a resolver de manera pacífica los conflictos que se van presentando. ¿Por qué? Porque las formas de resolución están muy vinculadas con la violencia física y con la violencia de carácter psicológico. Trabajamos desde 3 dimensiones. La primera fue una dimensión de carácter informativo. La idea fue brindar información primero a los adolescentes sobre la forma o las diferentes manifestaciones de las violencias y por qué no debe naturalizarse estas manifestaciones. La segunda habilidad fue vinculada con el desarrollo de habilidades socioemocionales. Realizamos actividades de educación social, donde la idea fue poder fomentar con ellas y con ellos valores como el compañerismo, la responsabilidad, el respeto y sobre todo poder detonar procesos de comunicación, mediación, empatía y trabajo en equipo con este grupo con el que trabajamos. Y finalmente el de participación, que consideramos que era uno de los ejes centrales, es decir, no verlos solo como actores pasivos que reciben información, sino que ellas y ellos pudieran tener un espacio para poder proponer algunas acciones, algunas propuestas para resolver esta problemática. Porque lo que nosotros observamos es que quienes toman las decisiones sobre qué se debe de hacer con ellas y con ellos son los directivos, los padres, pero no se toma en cuenta la voz de las y los adolescentes. Pero ¿quién mejor que ellos y ellas tengan una participación mucho más activa porque lo viven de manera cotidiana, porque saben qué es lo que está sucediendo? A raíz de estos testimonios que presentamos y que nos compartieron, pues nos damos cuenta que tienen un conocimiento sobre este tipo de situaciones, las identifican perfectamente, ellos tienen esta cotidianidad que les da mayores elementos para poder generar una serie de propuestas. En lo que tenemos que trabajar tiene que ver con temas de motivación. Tenemos que trabajar más los temas de derechos humanos, generar procesos de mayor liderazgo, de mayor empoderamiento para que los adolescentes se sientan capaces de poder aperturar este tipo de diálogos, que se sientan capaces de poder participar en ese nivel. El problema con el sistema educativo es que solo son receptores de información. Poco los habilitamos a que tengan estas participaciones, a que ellos puedan tomar estas decisiones que son fundamentales para la construcción de la ciudadanía. Trabajamos todas estas acciones y estas estrategias desde el enfoque de cultura de paz, donde, bueno, pues buscamos dotar de una serie de herramientas que pudieran facilitar
el trabajo que hicimos con ellas y con ellos. Aquí ustedes pueden observar una galería fotográfica de este trabajo que se hizo con los adolescentes, insisto, con los mínimos recursos. Prácticamente trabajamos con papel, papel rotafolio, con imágenes recuperadas de internet. Los alumnos de práctica de trabajo social, bueno, pues hicieron maravillas con el poco trabajo, prácticamente pues de nuestros propios recursos, ver algunas posibilidades, algunas condiciones para poder invertir en este tipo de trabajos. La dimensión informativa, que fue la primera que trabajamos, bueno, pues la idea fue que los adolescentes identificaran las manifestaciones de la violencia escolar, y algo que nos pareció muy curioso y muy importante es que los adolescentes tienen muy claros estos temas. El problema es la forma en cómo se las estamos presentando. No podemos llegar con ellas y con ellos brindándoles información demasiado esquemática, sino necesitamos información de impacto, información que realmente toque fibras en ellas y en ellos, porque si presentamos los mismos conceptos sobre qué es la violencia escolar, lo que mencionan los autores y demás, pues bueno, es información que probablemente pueda ser de utilidad, pero no va a tener el mismo impacto como si utilizamos ejemplos de su vida cotidiana. La segunda dimensión, que fue el desarrollo de habilidades socioemocionales, organizamos una serie de actividades lúdicas que permitieran, en este caso, trabajar el decálogo de valores vinculados con la honestidad, la lealtad, la confianza, y que contribuyeran a poder fomentar una convivencia diaria y un respeto hacia los demás. Trabajamos los temas de autoconocimiento, que eso también creo que es algo que poco se ha trabajado, por lo menos en esta escuela, porque les costó mucho trabajo contestar ciertas preguntas vinculadas con el autoconocimiento. No fue fácil para ellos poder responder este tipo de preguntas, y ahí encontramos como un foco rojo, encontramos un elemento que tiene que seguirse trabajando. Tenemos que seguir trabajando la escucha activa, la empatía, la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, pero sobre todo dotarles de estrategias para que puedan entender las formas en cómo podemos llevar esto a la práctica, que no solo sea información de carácter teórico. Y desarrollaron, insisto, diferentes actividades, diferentes ejercicios que permitían poder establecer ciertos lazos de comunicación, educar con normas, con valores, promover la igualdad de género, promover el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esos fueron elementos fundamentales. Y el tercer eje, que fue en este caso el de participación, los adolescentes desarrollaron un proyecto, esto fue de autoría de ellas y de ellos, que denominaron Mi Voz Dice No a las Violencias. Es un trabajo muy interesante el que ellas y ellos lograron articular. Sin embargo, insisto, nuevamente volvemos a las limitaciones de tiempos, porque ellos ya tenían por parte de sus profesores pues una carga escolar importante para el desarrollo de sus materias y demás. Entonces también los tiempos que tuvimos con ellos no fueron como hubiéramos esperado, ¿no?, para poder brindar una mayor continuidad al desarrollo de estas acciones. Sin embargo, quedó esta iniciativa, logramos recuperar algunas propuestas a raíz de este proyecto. No fueron propuestas nuestras, sino fueron propuestas de los adolescentes, donde el grupo de alumnos de la licenciatura en Trabajo Social los acompañaba, potencializaba sus ideas, pero quienes tenían que tomar las decisiones sobre qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cuáles eran los recursos que necesitaban, eran en este caso los adolescentes. ¿Y ellos qué sugirieron? Bueno, pues desarrollar campañas de comunicación social que promovieran valores, propuestas, una propuesta interesante que no logramos culminar, pero creo que era importante darle continuidad, modificar el reglamento de convivencia escolar, porque estos reglamentos pues están muy basados en lo que manifiesta la SEP, pero a veces no corresponden necesariamente a la realidad que vive cada escuela. Cada escuela es un mapa muy distinto, tienen problemáticas muy diferentes. Entonces, más que los adolescentes quisieran volverlo a hacer, lo que querían era incorporar otros elementos de manera adicional en este reglamento de convivencia escolar, y esto era un ejercicio muy interesante porque también los llevaba al análisis de la problemática y a la toma, en este caso, de decisiones. Aquí vemos otras imágenes de esta campaña de comunicación social. Fueron trabajos que los adolescentes realizaron.
lo que hizo el alumnado de trabajo social fue brindarles los materiales, organizar la información, pero realmente todo el contenido, todo lo que ustedes están observando en estos trabajos es de autoría principalmente de ellas y de ellos. Y finalmente, ya para concluir y para poder cerrar esta presentación, ¿cuáles son las reflexiones que nos llevamos producto de este trabajo? Bueno, primero, la agenda de infancia y adolescencia es una agenda muy joven todavía. Nos falta mucho trabajo que realizar, sobre todo en temas de violencia escolar. Es un tema que todavía está siendo abordado de manera muy superficial, a pesar de estas problemáticas que hemos evidenciado. Los abordajes todavía no logran integrar y dar una solución efectiva y eficiente a esta problemática. Hace falta personal capacitado, ¿no? Los profesores y las profesoras, si bien se les dota de una serie de herramientas importantes, pues se requiere también del apoyo de otras instancias. Necesitamos más psicólogos, necesitamos más trabajadores sociales, necesitamos gente que pueda realizar una intervención mucho más efectiva frente a estos problemas, pero resulta también muy limitativo porque, por ejemplo, en el caso de trabajo social, los trabajadores sociales atienden a veces hasta 5 o 6 escuelas, ¿no? Entonces hay un trabajador social para 5 o 6 escuelas y esto resulta pues muy complicado poder atender todas las demandas y todas las problemáticas cuando hay un solo trabajador social, ¿no? Psicólogos, por lo menos hay un psicólogo en la escuela, pero estamos hablando de una escuela de 250, de 200 alumnos, un solo psicólogo pues resulta también un tema limitante. Necesitamos darle prioridad, insisto, a la agenda de infancia y adolescencia. Necesitamos pensar en una inversión estratégica. Estos proyectos no se pueden hacer sin recursos y requieren disposición por parte de las autoridades, dedicarles tiempos. No podemos solucionar el problema con papel y con tijeras. Necesitamos otras instancias, necesitamos profesionales, necesitamos el apoyo de padres de familia, necesitamos generar materiales que realmente puedan tener un impacto, necesitamos otros insumos adicionales para que realmente se puedan realizar estos abordajes, ¿no? La visión de los especialistas es central. Los temas de salud mental necesariamente son temas que se tienen que tocar cuando hablemos del tema de violencia escolar. El problema no se puede atender solo pensando en que la violencia escolar, en las manifestaciones de la violencia escolar, sin remitirnos a las causas, sin remitirnos al origen de los problemas. Y el origen de los problemas está vinculado con el contexto, no solo con la familia, está vinculado con el contexto en el que viven y también todos los impactos que tiene este contexto en su salud mental. Vimos el video que presenté hace un momento, en la agresión en preparatoria, donde pues un adolescente pues prácticamente jala del pelo a su profesora, y eso también pues denota que hay temas vinculados con la salud mental por la forma en cómo reacciona esta adolescente. Ahora, los adolescentes no pueden ser vistos solo como parte del problema, sino tienen que ser vistos como parte de la solución. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Nuevamente vemos a padres de familia, a directivos que toman decisiones, pero los adolescentes están totalmente excluidos. Necesitamos que ellas y ellos tengan un rol mucho más protagónico. Necesitamos trabajar con ellos la motivación, que se lo crean más, que no solo sean agentes pasivos. Y hay adolescentes de verdad muy brillantes, que tienen una claridad impresionante sobre derechos humanos, sobre perspectiva de género, sobre las manifestaciones de las violencias, sobre distintos actos, cuáles son actos positivos, cuáles son actos negativos, en función de los diferentes casos que les presentamos sobre la violencia. Reflexionan muy bien las estrategias que podrían implementar. Entonces tenemos que trabajar con todo ese potencial que hay en las escuelas. No podemos dejarlo escapar y que todo se resuma a que saquen 10 en matemáticas, saquen 10 en español, etcétera, sino necesitamos abordar este tipo de temas. Y ahí el juego, la creatividad, la imaginación, el uso de la tecnología pueden ser mecanismos importantes para la atención de este tema. Necesitamos aperturar al interior de las escuelas
escuelas foros, debates, donde estos adolescentes se puedan expresar libremente sobre este tema y sobre otros, porque les implican, lo viven en su cotidianidad. Necesitamos construir espacios de convivencia. Cada vez las escuelas incluso fraccionan sus recesos, ¿no? Ya como hay disputas entre primero y segundo, entonces primero sale el receso a las 10 de la mañana y segundo sale a las 10:30 para que no haya confrontación entre los adolescentes. Ya empieza a haber una segmentación para poder evitar casos y situaciones de violencia sin abordarse el problema, en este caso, de raíz. Entonces, es necesario poder aperturar estos espacios, promover la cultura de paz, promover la perspectiva de género, promover la inteligencia emocional, que los adolescentes reconozcan y comprendan sus emociones, que aprendan a relacionarse con los demás y aprendan a controlar estas emociones que pueden llegar a tener efectos negativos, como lo observamos en los videos. ¿Vale? Pues con esto yo estaría cerrando. Les dejo en este caso algunas vías de contacto, mi correo electrónico, una página de Facebook, un canal de YouTube y un micrositio. Aquí ustedes pueden encontrar información sobre estos temas que hemos venido trabajando en función de varios proyectos vinculados con la adolescencia y vinculados con la infancia. Son materiales que les pueden ser de utilidad, que pueden compartir con otros niños, con otros adolescentes, para que puedan tener mayores herramientas frente a las situaciones que estamos abordando. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Porfiria a participar en este importante evento académico. Muchas gracias.